Naruto e Ino seguirían fundidos en el beso, perdidos en la sensación, ignorando todo lo que los rodeaba, pero como todo lo bueno tiene su fin, serían interrumpidos por un carraspeo. Ambos rubios saldrían de su trance y se separarían con las mejillas sonrojadas. Lamento interrumpir su momento romántico, pero tengo un asunto importante que hablar con Naruto, diría una voz que sería reconocido por el rubio. Al fijar su mirada al frente vería que era Jiraiya, que lo veía con una mirada despreocupada. Naruto se pondría serio y con una voz sin emociones diría: ¿qué es lo que quieres, padrino? El Sannin, al oír lo dicho por el rubio, se sorprendería y se pondría nervioso. Y con un tartamudeo preguntaría: ¿pero cómo es que lo sabes? No importa cómo es que lo sé, lo que importa es por qué no me dijiste que eras mi padrino o también que mi madrina era Tsunade. Si tan solo ustedes me hubieran cuidado, nunca hubiera sufrido el odio de la aldea. Esto último lo diría sollozando. Ino, al verlo vulnerable, lo abrazaría tratando de consolarlo. Sabía que esta situación era delicado para su amado rubio. Jiraiya, al oír lo dicho por su ahijado, bajaría la mirada abatido. Pero lo que diría a continuación lo conmocionaría y lo destrozaría aún más. Y también: ¿por qué nunca me dijiste que mis padres eran Minato Namikaze y Kushina Uzumaki? El Sannin ya estaba más que conmocionado, sentía que le daría un paro cardíaco en cualquier momento, y se preguntaba cómo supo esa información o quién se lo había dicho. Pero solo bajaría la mirada con una mezcla de culpa y arrepentimiento, y dando un suspiro diría: Naruto, tienes que saber que cuando tus padres nos hicieron a Tsunade y a mí tus padrinos, fue una gran felicidad para nosotros, pero cuando nos enteramos a través de una carta del anciano que ellos murieron en el ataque del Kyuubi al igual que tú, nos destrozó emocionalmente y nos hundimos en nuestros vicios. Pero antes de que pudiera seguir hablando sería interrumpido por el rubio, que le gritaría: eso no es excusa, por lo menos pudieron investigar si la información era cierta, pero en vez de eso, ¿qué hicieron? Se fueron sin más. Lo sé y no merezco tu perdón, pero cuando te vi por primera vez, eras la viva imagen de Minato y tu personalidad era igual al de Kushina, y de ahí no tuve dudas, eras tú mi ahijado, pero no tuve el valor para decirte que yo era tu padrino con el miedo de que me odiaras por no estar contigo. Y se arrodillaría con la frente en el suelo pidiendo perdón mientras le caían muchas lágrimas. Ambos rubios, al verlo en ese estado tan deplorable, sentirían algo de lástima, pero también se conmoverían. Pero Naruto se haría una pregunta: ¿por qué su abuelo les mandaría una carta a sus padrinos diciendo que él estaba muerto? Eso no tenía sentido. Y preguntaría con una voz seria: ¿sabio pervertido, la carta que recibieron del abuelo tenía el sello oficial del Hokage? El Sannin dejaría de llorar y levantaría la mirada sorprendido. Y respondería: no tenía ni un sello. ¿Por qué? Pero Naruto no diría nada, ya que estaba pensando en quién podría haberles mandado esa carta, hasta que abriría los ojos y apretaría los puños con fuerza, y en su mente vendrían 3 nombres: Danzo, Koharu y Omura. Y se diría en sus pensamientos: esos malditos vejestorios, juro que haré que sus muertes sean lentas y dolorosas. Ino y Jiraiya, al verlo en ese estado, se preocuparían y sería Ino quien preguntaría: amor, ¿estás bien? Naruto, al oír a su amada, daría un suspiro y respondería: si estoy bien, no te preocupes, y miraría a su padrino y con una voz seria diría: sé quién pudo haberles enviado esa carta, los ancianos. El Sannin se sorprendería, pero reflexionaría y todo tendría sentido porque su sensei les enviaría esa carta diciéndoles que Naruto estaba muerto. Además conocía lo avariciosos que eran esos 3 ancianos, ya que recordaba en esos tiempos cuando Kushina era una niña y la Jinchuriki del Kyuubi siempre proponían de convertirla en un arma, pero gracias a Hiruzen, Tsunade y a él mismo lograron mantenerlos alejados de ella. Y cuando se enteraron de la muerte de Minato y Kushina y de que Naruto era el nuevo contenedor del Kyuubi, decidieron aprovechar esa oportunidad haciéndonos creer a Tsunade y a mí que nuestro ahijado había muerto, sabiendo que esa noticia nos destrozaría emocionalmente, y así tendrían vía libre. Al terminar de reflexionar, apretaría los puños con fuerza, y un odio intenso surgiría en él, y seguiría en sus pensamientos: ahora mismo iría ante esos vejestorios y les aplastaría la cabeza. Pero saldría de su estado al oír la voz de Naruto, que le diría: sabio pervertido, sé lo que estás pensando, y no te preocupes, yo mismo los ejecutaré. ¿Qué estás diciendo, Naruto? Si haces eso podría ser considerado como un traidor, lo sé, y es por eso que tú debes encontrar pruebas que los incriminen, y así al momento de ejecutarlos no habrá contradicciones.
Además, ejecutar a esos 3 fósiles es parte de mi misión. El Sannin se extrañaría por lo último y preguntaría, ¿a qué te refieres con que son parte de tu misión? Naruto e Ino se mirarían y se darían un asentimiento, y así Naruto le contaría a su padrino, sobre el cáncer que tenía su abuelo, del trato que hizo con Mephistófeles para poder salvarlo, la maldición del Vengador Fantasma y de la misión que le impuso sobre ejecutar a ciertas personas. El Sannin estaba sorprendido y le costaba procesar la información que había recibido, pero al fijar su mirada vería la motocicleta, y comenzaría a creerle un poco, pero no era suficiente y preguntaría: Naruto, ¿me permitirías ver la lista? Naruto asentiría y de la parte superior de su chaqueta sacaría el rollo, donde se lo pasaría. El Sannin lo desenrollaría y comenzaría a leer los nombres, frunciría un poco el ceño al leer el nombre de los ancianos, se sorprendería al leer el nombre de Orochimaru, pero al leer el nombre de las 10 personas, y del símbolo que tenían al lado de sus nombres, se sorprendería y conmocionaría, ya que ese símbolo era de la organización que estaba investigando. Además, cuando leyó los nombres de Nagato y Conan, recordaría a 2 de sus 3 antiguos estudiantes, pero saldría de su estado al oír a Naruto preguntarle: sabio pervertido, ¿está bien porque puso esa cara de repente? Nagato y Conan son los nombres de 2 de mis 3 antiguos estudiantes. Espera, ¿quieres decir que tenías otros estudiantes antes que yo? Sí, los primeros 3 fueron Nagato, Yaiko y Conan, luego entrené a tu padre. Espera, entonces tú entrenaste a mi padre. Sí, y Tsunade entrenó a tu madre. Nuestra relación maestro-alumno fue muy profundo y estrecha, tanto así que nos considerábamos una familia, y esa fue la razón por la que ellos nos hicieron tus padrinos. No lo sabía, ahora entiendo por qué mis padres fueron considerados héroes en la tercera guerra Shinobi, ya que fueron entrenados por 2 de los legendarios Sannin. Pero Jiraiya haría una pregunta: ¿por qué los nombres de Itachi y Conan están de color negro y del resto está rojo? Es porque Mephistófeles me dijo que ellos 2 son un caso especial y dependerá de mí si ejecutarlos o no, y también convence a Mephistófeles de hablar primero con Nagato para tratar de convencerlo de ir por el buen camino, y si es que no funciona tendré que ejecutarlo. Jiraiya asentiría, pero en su corazón tenía la esperanza que Naruto pudiera convencer a Nagato de ir por el buen camino y que perdonara a Conan, aunque no sabía por qué no estaba el nombre de Yaiko, pero dejaría esos pensamientos de lado. Bueno, ahora que todo está dicho y hecho, me gustaría ver tu transformación de Vengador Fantasma. Naruto asentiría y dando 3 pasos atrás, bajaría la mirada y pasando algunos segundos las llamas lo envolverían, y ahí estaba el Vengador Fantasma en su máximo esplendor, que al subir su mirada vería a Jiraiya fijamente. El Sannin al ver esa mirada no evitaría dar un paso atrás y tragando saliva se diría en sus pensamientos: tiene una presencia imponente y un aura sofocante, no me extrañaría que Orochimaru o los Akatsuki salgan corriendo por tan solo verlo. El Vengador levantaría su brazo y señalando al Sannin con su dedo, diría con una voz gruesa e imponente: Jiraiya. De los Sannin. Tu alma está manchada por la lujuria, tienes que ser ejecutado. Jiraiya se asustaría y rápidamente se pondría al frente del Vengador, donde se arrodillaría y pondría su frente al suelo, y con una voz temblorosa diría: por favor, gran Vengador Fantasma, prometo que a partir de ahora me portaré bien, ya no espiaré a las mujeres en las aguas termales, ya no iré a burdeles y ya no haré mis supuestas investigaciones para mis libros. Pasando algunos segundos escucharía 2 risas, el Sannin levantaría su mirada y ahí vería a Ino y a Naruto ya destransformado, riendo como si no hubiera un mañana. Sabio pervertido, debió ver su cara, no tiene precio, diría Naruto agarrándose el estómago por tanto reír. Es verdad, no puedo creer que un Sannin legendario sea así de vergonzoso, diría Ino, limpiándose unas lágrimas por tanto reír. El Sannin se levantaría de un movimiento y con una voz enojada exclamaría: maldito mocoso, ¿cómo te atreves a hacerme eso a mí, al legendario sabio de los sapos? Pero a pesar de sus gritos los rubios seguirían riendo. Esto enojaría más a Jiraiya, pero bajaría los hombros en señal de derrota y se uniría a las risas. Pasando algunos segundos Jiraiya dejaría de reír y se pondría serio. Ambos rubios al verlo también dejarían de reír y se pondrían serios también. Naruto, la razón principal por la que te estaba buscando es para que me acompañes a una misión de búsqueda. ¿En serio? ¿Y a quién buscaremos exactamente?, preguntaría Naruto. El Sannin daría una pequeña sonrisa y respondería: a tu madrina Tsunade Senju, para que se convierta en la 5ª Hokage. Ambos rubios estarían sorprendidos, pero más que todo Naruto: ¿eso significa que podré ver a mi madrina? Sí, y se pondrá feliz cuando te vea, y tal vez poder sacarla de esa depresión que la lleva consumiendo desde que nos entregaron esa carta. Esto último lo diría en sus pensamientos. Pero Naruto preguntaría: ¿pero por qué mi madrina tiene que convertirse en Hokage si ella no estuvo en la aldea por muchos años?
Además tu sabio pervertido estás igual de capacitado para convertirte en Hokage ya que actualmente eres el shinobi más fuerte de la aldea. Jiraiya daría un suspiro de cansancio, y diría Naruto las cosas no son tan simples como piensas, esos fósiles me propusieron a mí convertirme en el Hokage, pero yo me negué rotundamente pero vi en ellos una sonrisa cómplice y antes de que se retiraran les propuse a que Tsunade sea la nueva Hokage y antes de que se negaran les di un documento con el sello oficial del Daimyo del Fuego que aprobaba sin objeciones que Tsunade sea la quinta Hokage. Pero Naruto preguntaría ¿y eso qué tiene que ver con este asunto? Ellos sabían que yo me negaría a ser el Hokage, así que ellos propondrían a Danzo para hacer el quinto Hokage, pero lo que esos ancianos arrogantes no sabían es que el viejo ya había hecho un documento donde afirmaba que en caso de que se retirara o que falleciera Tsunade pasaría a ser su sucesor automáticamente. El documento fue enviado al Daimyo del Fuego donde lo aprobó y fue entregado a mí personalmente por petición del viejo. Así que el abuelo ya lo tenía todo previsto, si el anciano no solo era fuerte sino también inteligente y astuto, ahora que todo está dicho miraría a Ino, ¿te gustaría acompañarnos en nuestro viaje? La rubia se sorprendería pero aceptaría felizmente ya que podría pasar más tiempo con su rubio. Naruto también estaba feliz porque también pensaba lo mismo. Bien, entonces mañana a las 7 nos encontraremos en la entrada de la aldea, lleven todo lo necesario porque nuestro viaje puede que sea largo. Ambos asentirían pero Naruto preguntaría ¿y qué haremos con esos vejestorios? ¿No podrás investigarlos si estás viajando con nosotros? Ya pensé en eso, enviaré a Gama Kichi para que se infiltre en la base raíz y que recaude la suficiente información para incriminar a esos viejos. Y así cuando regresemos con Tsunade podrá encarcelarlos y tú podrás ejecutarlos sin que nadie lo sepa, y no te preocupes por Gama Kichi, estará bien, es bueno para infiltrarse y ocultarse. Naruto asentiría ya que era un buen plan y también estaría aliviado porque no quería que nada malo le pase a su amigo. Bien, ahora tengo que retirarme, vayan a descansar ya que mañana tendremos un largo viaje. El Sannin haría una seña de mano y desaparecería en un Shunshin, ambos rubios se mirarían y se darían una sonrisa ya que una nueva aventura los espera. Naruto le daría unas instrucciones a la moto para que se ocultara y que lo llamaría cuando lo necesitara y así ambos rubios tomados de la mano se dirigirían a sus hogares para descansar ya que mañana sería un día largo.